Uno de los temas recurrentes del constitucionalismo contemporáneo es el de los derechos humanos. En esta ocasión, en la serie La Constitución Guerrerense, nos ocuparemos precisamente de su análisis. Lo haremos desde las instalaciones de la Universidad Americana de Acapulco, su biblioteca, la Biblioteca José Francisco Ruiz Massieu. Acompañado de la mano de especialistas, revisaremos la parte teórica, la puesta en práctica y sobre todo los retos que presenta el tema de los derechos humanos en nuestra entidad para lograr un constitucionalismo acorde con los deseos de todos los guerrerenses. Acompáñanos. La Constitución Guerrerense, 100 años de historia, vigencia y retos. Hablando de derechos humanos, las constituciones del mundo, todas las constituciones, tienen un catálogo de derechos humanos que constituyen la parte dogmática y un apartado dedicado a la organización del poder público, a la organización del gobierno. La Constitución del Estado de Guerrero tiene exactamente la misma estructura. Ahora vamos a hablar de los derechos humanos y para hacerlo nos acompañan dos expertos en la materia. El doctor José Gilberto Garza Grimaldo. Doctor, bienvenido. Gracias, doctor. Y el maestro José Luis Ramírez Guzmán. José Luis, bienvenido. Mucho gusto, doctor, a sus órdenes. Cuando hablamos de la Constitución y lo hacemos desde los derechos humanos, sabemos que hay una Constitución federal, pero también sabemos que hay una Constitución local, la nuestra, la del Estado de Guerrero. Y en este sentido, quisiéramos saber, lo primero, ¿cómo debemos entender, doctor Garza Grimaldo, a la luz de nuestro constitucionalismo, los derechos humanos en nuestra Constitución? Bueno, si usted me permite que sea el siguiente referente, ¿no? Antes de la reforma integral a la Constitución, nuestra Constitución local tenía un capítulo llamado las garantías constitucionales, el cual en aquel entonces señalábamos que había un error, el llamarle garantías constitucionales, porque garantías constitucionales no entendíamos como el proceso constitucional, los recursos que se interponen para hacer valer la constitucionalidad. Aparece esta nueva reforma constitucional integral, ya con nombre de derechos humanos. Los derechos humanos, como usted señalaba, es un aspecto fundamental que debe tener toda constitución, sin la cual, al carecer de esta y al carecer de división de poderes, se considera que no podría haber constitución. Había un debate en el campo jurídico en encontrar diferencia entre la garantía individual, como se llamaba antes, y los derechos humanos. Sí, un debate ahí teórico, ¿no? Sin embargo, a partir de que se incluyan los derechos humanos como el nuevo, digamos, nombre para designar a los derechos subjetivos públicos, tal y como lo dice Ignacio Burrúa, se rompe ya aquí en México, digamos, ese debate teórico entre derecho humano y garantía individual. Los derechos humanos son los derechos fundamentales que tiene el ser humano por el solo hecho de ser humano. El paradigma jurídico que sigue la Constitución Federal y que adopta la Constitución local es el paradigma justnaturalista, ¿sí? Y por lo tanto me parece que independientemente del debate teórico que puede existir actualmente de que si es positivismo o es justnaturalismo, me parece que desde el punto de vista por conveniencia debemos aceptar esta visión justnaturalista de que el hombre por ser hombre tiene derechos fundamentales de su nacimiento. Y así lo contempla la Constitución al señalar que la base de los derechos humanos en Guerrero es la dignidad humana. La dignidad humana es el valor inherente que tiene todo ser humano por solo ser humano. Claro, y esto es muy importante, hay que destacarlo sobre todo para que la ciudadanía guerrerense entienda este nuevo modelo, ¿no? El hablar de la dignidad humana, el hablar de esa base sobre la cual se sustenta la libertad, la igualdad, la propiedad o cualquier otro tipo de derecho es sumamente importante. José Luis, tú eres un experto también en ciencia política. Desde la ciencia política, ¿qué son? ¿Cómo se ven los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos, como se mencionaba, primero hay que empezar a definirlos, ¿no? Y en ese sentido me parece importante la reflexión que aquí se comenta, en el sentido de poder, desde la ciencia política, ubicarlos como servicios, ¿no? Esta parte de que desde una entidad pública, desde la red pública, se puedan materializar en el sentido de políticas públicas, de servicios públicos. Cuando hablamos de derechos humanos en el terreno de la educación, en el terreno de la salud y de todos los servicios, debe existir esta parte que se puedan materializar, o sea, la ciudadanía
podría ubicarlos, si se preguntara en este sentido abstracto de qué son los derechos humanos, pues bueno, una primera definición pudiéramos ubicarla en el terreno de los servicios públicos y el Estado como garante de salvaguardar esos derechos. Claro. Y esto es muy importante, digo, a la luz de esta visión que tiene la Constitución guerrerense, cuando hablamos de derechos y hablamos de un catálogo muy amplio incorporado en abril de 2014 a la Constitución guerrerense, tenemos que verlos también en relación con la actividad del Estado. Y esta actividad del Estado, que en ocasiones pasa desapercibida, es quizá fundamental para que estos derechos se hagan realidad. Es decir, no es solamente el documento, sino tenemos que ir más allá. Ello incluiría incluso mecanismos de protección que ante la ineficacia o la falta de acción por parte del Estado, los ciudadanos podamos instrumentar un mecanismo, un recurso, una vía que permita que se hagan efectivos. Yo le preguntaría al doctor Garza Grimaldo sobre esta visión de que el Estado es en un primer momento corresponsable, y dejaríamos para después el tema de la protección de los recursos, que el Estado sea corresponsable en estos derechos, entendido principalmente como gobierno. Pero yo, más que señalarlo como corresponsable, yo creo que es el responsable directo del cumplimiento y respeto de derechos humanos. Sabemos que también pueden violar derechos humanos particulares, de acuerdo a la Constitución Federal, pero me parece que el término correcto es responsable y directo del respeto, del cumplimiento de derechos humanos, es el Estado, toda sus estructura, ¿no? Centralizada, descentralizada, paraestatal. Todos están obligados a respetar los derechos humanos. Me parece que es importante lo que usted acaba de señalar, doctor, porque encuentro yo un error o quizás una artimaña dentro de la Constitución local, porque en el artículo 7 de la misma señala que el cumplimiento de los derechos humanos está limitada únicamente a las competencias de las instancias de gobierno. Me parece en este primer punto es correcto, ¿no? Está limitado a la competencia de las instancias gubernamentales, pero el siguiente me parece que es un gravísimo error, ¿no? Y a la cuestión presupuestaria de cada uno. El señalar que el cumplimiento de los derechos humanos está condicionada a las situaciones presupuestarias, me parece que es un tremendo error, el cual viene a romper, digamos, toda la visión de lo que es el respeto absoluto de los derechos humanos. Si usted demanda al Estado porque no tiene una vivienda digna, le va a decir, bueno, obviamente que no las tienes y no te puedo cumplir porque no tengo recursos, ¿no? Y te puede a lo mejor demostrar que no tienes recursos. Me parece que es un gravísimo error el haber introducido esto en la Constitución, el condicionar el cumplimiento de los derechos humanos a las cuestiones presupuestarias. Tengo entendido que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esto ha quitado, porque varios estados se fundamentaban diciendo que no podían cumplir porque no tenían recursos suficientes, y la Corte Interamericana ha señalado el cumplimiento de derechos humanos está fuera de toda condicionante de cuestiones presupuestarias. Y aquí hay que ver entonces cuáles son las responsabilidades en el caso del gobierno mexicano, en el caso del Estado mexicano, y hay que distinguirlas. Y para abundar sobre esta responsabilidad, sobre la obligación que le corresponde al gobierno del Estado de Guerrero o a los gobiernos municipales o al propio gobierno federal, yo traería también aquí a cuentas un dato que debe resultar interesante para todos los constitucionalistas, no solamente de Guerrero, sino del país entero: el amparo Mininuma, donde uno de los argumentos centrales fue que la prestación de un servicio público, que es un derecho humano, por supuesto, no podía quedar limitado a un carácter presupuestal. Eso me parece que es un avance y hay que traerlo, ¿no? Y hay que hacerlo valer. Pero bueno, hablando de estos casos que han suscitado la intervención de instancias de carácter judicial para promover los derechos humanos, también debemos preguntarnos cuál sería en este momento el diagnóstico de los derechos humanos. ¿Cuál es la situación que tiene el Estado de Guerrero tratándose de los derechos humanos? ¿Cómo vamos, en pocas palabras? Recordemos que nos encontramos en una entidad de la República Mexicana que ha aportado mucho a las transformaciones sociales y políticas en el plano local y también en el plano internacional. Cuando hablamos nosotros de calidad de la democracia, cuando hablamos de este cambio político y de esta transición a la democracia, inexorablemente tendremos que recurrirnos en la década de los años 60,
70s en el estado de Guerrero, y recordar también la presencia de organizaciones armadas, organizaciones guerrilleras, que en este contexto de lucha política, de violencia política rebelde, encontramos que este tipo de movimientos que reivindicaron, ¿no?, entre otras demandas, el tema de los derechos humanos. En este contexto de la década de los 60, 70, pues nos encontramos con la guerra sucia en Guerrero, nos encontramos con la desaparición forzada de personas, y que estas organizaciones en el terreno político incidieron de manera determinante para acelerar el cambio político. Recordemos la reforma política de 1977, en donde todos estos sectores que estaban en la clandestinidad aportaron al cambio político. Entonces, en este contexto de la entidad del estado de Guerrero, pues se tiene la impresión de que, a pesar de que han pasado una serie de reformas y que estamos ya, se ha alcanzado la democracia, se siguen presentando estos déficits de la democracia, porque pareciera que es una situación persistente que se repite de violaciones a los derechos humanos. Y en ese sentido, poder hacer énfasis en que esta calidad de la democracia y de estos déficits de la democracia tiene que regresar a ver este tema de los derechos humanos en una entidad. Bueno, tenemos el caso reciente de los 43 estudiantes desaparecidos, en donde pareciera que es parte de los déficits de la democracia, un Estado que ha aportado mucho a las transformaciones sociales y políticas, y que hace falta esta consolidación de la democracia. Claro, hay indicadores nacionales y de organismos internacionales que hablan precisamente de este déficit y especialmente que inciden en la vida cotidiana. Vamos a hablar de los guerrerenses que ven una violencia que en ocasiones aumenta, disminuye, pero que está presente en la vida cotidiana y que inevitablemente incide en los derechos humanos. Y yo hablaba también en ese sentido de la corresponsabilidad. Hay un trabajo pendiente tanto de autoridades como de ciudadanía para tratar de reconstituir un tejido social que está evidentemente muy dañado, que no es de ahora, como bien lo dices. Hay una larga tradición respecto de la vulneración de los derechos humanos en nuestro Estado. Es importante que, teniendo una Constitución, la mayoría la conozca, porque yo lo vería desde la perspectiva de que si no tenemos un conocimiento de lo que dice la Constitución respecto de los derechos humanos, respecto de ese valor que es la dignidad humana, que a veces la dejamos tan suelta, no tendremos oportunidad de mejorar también, de lograr superar esa situación que hoy atenta contra los derechos humanos de todos, no de unos, sino de todos. Si usted me permite, doctor, creo que acaba de citar algo muy importante y que lo vemos reflejado en el estudio empírico del Instituto de Misiones Jurídicas sobre la cultura de la Constitución en nuestro país, donde se refleja que los mexicanos conocemos poco de lo que es una Constitución, poco lo que es la cultura de la legalidad. Podemos tener una Constitución perfecta, pero si no conocemos nuestros derechos, no conocemos nuestras obligaciones, no conocemos nuestras responsabilidades, no puede haber un Estado de Derecho. Claro, pero bueno, eso nos lleva también a que dentro de las, vamos a llamar, novedades que tiene el constitucionalismo contemporáneo, no son los derechos tradicionales que siempre hemos conocido, el de petición, el de reunión, el de asociación, o los nuevos que se fueron incorporando como el acceso al agua potable o una vida sana, adecuada. Yo llamaría la atención en un Estado tan rico en diversidad cultural, pero también en biodiversidad, ¿Qué margen de protección queda dentro de la Constitución actualmente, de la Constitución del Estado de Guerrero? Usted también toca otro punto muy importante, y podemos señalar que la Constitución del Estado de Guerrero es una constitución bajo el paradigma del biocentrismo. Otra constitución biocéntrica aquí en nuestro país es la Constitución de la Ciudad de México. Otras constituciones biocéntricas a nivel internacional son las constituciones de Colombia, la constitución de Ecuador, la constitución de Bolivia, que fueron los primeros referentes de esta nueva visión biocéntrica. ¿Qué implica? ¿Qué implica esto? Que las constituciones a nivel mundial tenían como paradigma el antropocentrismo. Todo gira alrededor del hombre, y me parece que es un primer momento importante. Si usted me permite, diría brevemente, ¿no? El primer paradigma en que se centraron tanto la política como el derecho fue la teocracia. Todo giraba alrededor de Dios. Después da un paso gigante la humanidad, nos centramos en el antropocentrismo y todo esto que conocemos de los derechos humanos o garantías individuales en su momento, ¿no? Y hoy damos un siguiente paso, que es el biocentrismo.
todo se debe centrar alrededor de la vida, ¿sí? No solamente la vida entendida al ser humano, sino la vida en todas sus manifestaciones. Y esto es un paso importante que da nuestra Constitución al entrar a ese paradigma biocéntrico. En el artículo 2 de la Constitución señala que son valores del orden jurídico guerrerense: la libertad, la igualdad, el pluralismo, la solidaridad y el respeto a la vida en todas sus manifestaciones. Esta expresión de respeto a la vida en todas sus manifestaciones me parece que es algo extraordinario que no tiene en la misma Constitución de la Ciudad de México, porque aquí incluye, obviamente, la vida del ser humano, ¿verdad? Incluye la vida entendida como la Pachamama, entendida, si quieres, en términos generales, la tierra, los ecosistemas. Se incluye aquí también los derechos de los animales, bajo este término de el respeto a la vida en todas sus manifestaciones. Entonces, este es un gran avance que tiene nuestra Constitución, y además incluye como aspecto fundamental donde va a girar en el desarrollo económico el principio precautorio, un principio importante que no lo tienen obviamente en la Constitución Federal, y que implica que el Estado, cuando vaya a concesionar algún servicio público que ponga en peligro la vida misma de la naturaleza, si no tiene algunos soportes científicos de que no vaya a afectar a la naturaleza, ante esa duda se ejerce el principio precautorio de no autorizar ninguna concesión. Y además introduce los derechos de la naturaleza, que esto es algo importante, que yo lo considero que está incluido ya en el respeto a la vida en todas sus manifestaciones, pero bueno, expresamente también se señala los derechos de la naturaleza. ¿Y qué son los derechos de la naturaleza? Bueno, falta la ley reglamentaria, pero podemos señalar que los derechos de la naturaleza implica el respeto a su reproducción, ¿sí? El término vida, todavía nos falta tener un concepto válido universalmente, porque cada disciplina tiene un concepto diferente a lo que es la vida. El químico, el físico, el mismo abogado tenemos un concepto de vida, pero bueno, en este momento podemos adoptar el principio o concepto de vida que se maneja en biología, y que es: vida es todo aquello que se produce por sí mismo, ¿no? Gracias, doctor. Muy interesante, y eso me obliga a reiterar: quien no conoce el contenido de la Constitución no puede defenderlo. Conocer los derechos que están en la Constitución guerrerense es fundamental para la ciudadanía de nuestro Estado. Si todos los derechos humanos constituyen servicios públicos a cargo en ocasiones de autoridades gubernativas, sea municipales, estatales, deberíamos preguntarnos cómo eso se hace realidad. Y el primer paso es tomar la Constitución y, con nuestros representantes, los legisladores, dictar leyes secundarias. Ahorita que mencionaba el caso de la protección, o esta visión biocéntrica de la protección de los derechos de la naturaleza o de los animales, no pude evitar que a mi mente viniera el recuerdo de aquella ley que se dictó durante el periodo de José Francisco Ruiz Massieu, precisamente para la protección de los animales. Es decir, sí ha habido en nuestra historia y hay en nuestro sistema jurídico, en nuestro ordenamiento, una especie como de orden secundario derivado de la Constitución. Pero estamos hablando de una Constitución que literalmente cesó en muchos de sus efectos en abril del año 2014. Hoy día, ¿qué tenemos en esa materia de normativa secundaria? Bueno, si usted recuerda, con esa reforma integral a la Constitución se dio un lapso de 2 años para que se hicieran las leyes reglamentarias, el cual al transcurso de casi un año se pidió una ampliación de 2 años más, porque el legislador consideraba que no era tiempo suficiente para hacer las leyes reglamentarias correspondientes, el cual me parece que no se va a cumplir porque casi les falta un año por terminar. El artículo 7º es muy claro de la Constitución, que señala que el medio de protección y la instancia constitucional correspondiente quedará a cargo de una ley secundaria. Por lo tanto, en este momento no tenemos ni un juicio de amparo local, no tenemos una sala constitucional, no tenemos una instancia que defienda por la vía jurisdiccional los derechos humanos. Únicamente tenemos la instancia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, la cual, como usted sabe, las resoluciones que emita o las recomendaciones que emita no son vinculatorias. Está bien.
no tienen la fuerza para poder hacerse valer de manera coactiva. Pero es muy interesante este tema porque, volviendo al periodo de José Francisco Ruiz Massieu, en aquel momento cuando se crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hay que recordar que dentro de toda esa estructura, ese sistema de protección, se llegó a crear un amparo local, que fue el recurso extraordinario de exhibición de personas, muy poco conocido, pero que habla de que tuvimos incluso un amparo legislado y colocado en la Constitución. Eso nos hace falta avanzar a la construcción de ese sistema de protección, de nuestro sistema de derechos humanos. Y eso yo creo que es el gran reto también que tiene hoy día esta legislatura y las legislaturas de cualquier país, de cualquier estado, para hacer que los derechos humanos sean una realidad. José Luis, estamos hablando de estos retos también, de esta visión que hace falta. Desde la perspectiva de la ciencia política, desde tu perspectiva, ¿qué reto tenemos o tiene en el caso particular el Estado de Guerrero para sacar adelante este sistema de derechos humanos? Yo creo que existe una corresponsabilidad entre ciudadanía, entre actores políticos y sobre todo hablando en el sentido de élites políticas. Yo creo que hoy en día se necesitan élites políticas comprometidas con el tema de los derechos humanos, con el cuidado del medio ambiente, con la equidad y con la igualdad de género. Es decir, estos temas que están en la agenda y de los cuales hoy nos ocupa este tema, las élites políticas desempeñarían un papel central, a la mano, a la par de la construcción de ciudadanía que conozca cuáles son sus derechos, que desde el poder político se generen las condiciones para que la ciudadanía tenga acceso y hacer valer ese tipo de derechos. Creo que ese sería el camino, la participación ciudadana, la participación de élites políticas y de la sociedad civil. Participación y compromiso. Esto me lleva a pedirles, ya para cerrar el programa, porque se nos está acabando el tiempo, a pedirles un mensaje muy breve a nuestro auditorio, a los que nos ven. ¿Qué le diría a nuestro auditorio, doctor Garza Grimaldo? Bueno, me parece que vivir en un Estado constitucional implica conocer nuestros derechos, conocer nuestras obligaciones, ser solidario, ser responsable. Mientras no tengamos una ciudadanía con esas características que se exigen en todo Estado republicano, pues no podrá haber Estado constitucional. Hace rato hablábamos de que hay estudios que reflejan de que carecemos de una cultura de legalidad. Y lo vemos en cualquier momento de nuestra vida diaria, cómo dejamos de observar hasta el hecho de cruzar en la calle y no observar el semáforo, ¿no? Hasta esas cosas mínimas, ¿verdad? Vemos que nos hace falta una cultura de legalidad en nuestro país y tenemos que construirla. Y consolidarla después de construida. José Luis, un último mensaje para el auditorio. Reiterar que los derechos humanos se tienen que hacer valer desde la ciudadanía, a la par con el compromiso de las élites políticas y también desde esa perspectiva académica, ¿no? Que cada vez más invitar a los compañeros y compañeras estudiantes, investigadores, docentes y en general a toda la sociedad para que podamos investigar más del tema, difundirlo desde los niveles básicos hasta los niveles medio superior y superior. Gracias. En octubre de 2017 se conmemoran 100 años de la Constitución del Estado de Guerrero. La mejor manera de conmemorar para la ciudadanía es leer la Constitución, conocer lo que dice la Constitución, porque una vez conociendo ese contenido, y el más importante para los ciudadanos es los derechos humanos, podríamos defenderlos, podríamos exigirlos, podríamos hacerlos valer. Ese es el cambio que necesitamos. Ojalá y sea la mejor manera de conmemorar nuestra Constitución. Hasta pronto.